De Lavrenti Pavlovich Beria, en la época de Joseph Vissarionovich Stalin, a los torturadores de Pol Pot en Camboya, de los esbirros de la Escuela Mecánica de la Armada Argentina, a los mengueles de la Sala Carbó-Serviá del Hospital Psiquiátrico Mazorra en La Habana. A lo largo de la historia, las dictaduras y los regímenes totalitarios han echado mano de los peores ejemplares de la especie humana para controlar y atemorizar a las mayorías. Les han dado armas, poder, dinero, ministerios, ejércitos, grados, cargos y kilómetros de alambradas para cumplir eficientemente su misión. El gran dilema para estas sociedades y sus sádicos verdugos, aún más para las nacientes democracias que las reemplazan, es qué hacer con estos individuos en el momento de la transición. Hoy hablaremos de los psicópatas y de cómo son utilizados por las dictaduras para sostenerse en el poder. ¿Qué característica poseen estas personas idóneas para reprimir, perseguir, aterrar? ¿Son realmente seres estables, ordenados y con un pleno dominio de sí, tal como se presentan ante los demás? Hay dos conceptos principales que se diferencian dentro de la psiquiatría. Uno es la neurosis que padece muchas personas de la población normal, como depresión, ansiedad, estrés, o sea, de la vida. La presión normal de la vida le crea una serie de síntomas psiquiátricos, pero que son síntomas menores. La persona puede funcionar normalmente en sociedad, en su trabajo, en su medio. Y el diagnóstico o concepto de psicosis es diferente, es un diagnóstico mayor en psiquiatría, donde ya la persona prácticamente pierde el contacto con la realidad, puede tener alucinaciones, delirio, tanto de grandeza como de superioridad. Esto tiene que ver mucho con los trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque estas personas psicópatas pueden desarrollar lo que se llama una personalidad antisocial, es decir, rompen con todas las normas sociales de conductas normales y llega a un punto donde incluso siente una frialdad, una falta de motivación, de emociones hacia hechos, incluso hechos cruentos. Hay una disociación entre el hecho en sí que sucede a su alrededor, como por ejemplo puede ser un asesinato, un crimen, una tortura, y las emociones que siente esa persona en muchos casos son incompatibles porque siente cierto tipo de sadismo, de alegría, de satisfacción ante el dolor de la persona ajena. La Asociación Americana de Psiquiatría define el desorden de personalidad como la inhabilidad de algunas personas a ajustarse a las normas sociales con respecto al comportamiento dentro de la ley. Estas personas son capaces de destruir la propiedad, hostigar a terceros, robar, cometer actos ilegales. Los individuos con este desorden menoscaban los deseos, violan los derechos y hieren sin remordimiento alguno los sentimientos de otros. Con frecuencia son engañosos y manipuladores para así obtener ganancias o placer. Mienten repetidamente, usan apodos, son arrogantes y pueden ser excesivamente necios, seguros de sí mismos y petulantes. Y a la vez suelen ser simpáticos y son grandes conversadores. Del psicópata se define como una persona sumamente cruel, que digamos que disfruta de torturar, de violar, de mentir. Son mitómanos. Entonces mitomanía es básicamente la facilidad de mentir. Entonces el psicópata, pues con un uniforme negro con la suástica o un uniforme también negro con el símbolo comunista, la hoz y el martillo, para ellos es el paraíso, es una especie de... O un uniforme verde olivo, si están en los aparatos de seguridad que reprime a los ciudadanos. Yo sospecho que pues hay, digamos, si uno ve una lista de los héroes de las transiciones en Europa del Este, grandes héroes como Lech Wałęsa y Václav Havel y Mart Laar y Leonard Meri en Estonia, Galina Starovoitova, la madre de la democracia rusa, Filip Dimitrov en Bulgaria, todas estas gentes que hicieron grandes cosas con sus países, ni uno de ellos había participado en la nomenclatura del previo régimen. Si uno ve la lista de los villanos de las transiciones, Lukashenko en Bielorrusia, Yeltsin en Rusia, Kravchuk y Kuchma y Lazarenko en Ucrania,
Lazarenko, como sabe, tiene 3.000, 4.000 millones de dólares que se robó y los invirtió en Estados Unidos y ahora está en una cárcel en California. Si uno ve a Islam Karimov en Uzbekistán, si uno ve a el Turkmenbashi, el líder de Turkmenistán, todos los que han hecho grandes desfalcos con sus países, gente cruel que ha asesinado a periodistas, que ha robado, que ha mentido, que se ha quedado con las mejores propiedades, todos ellos sin excepción también han sido miembros de la vieja guardia, la nomenclatura, la clase gobernante del previo régimen. Bueno, Fidel Castro tiene 5 grandes tipos de psicopatía o trastorno de la personalidad, lo cual es sinónimo. En Fidel Castro es visible ver su comportamiento egocéntrico o histérico, que es una psicopatía muy fácil de diagnosticar por la conducta extravagante o extrovertida de la persona. Y hay un ejemplo que lo demuestra muy bien y fue cuando el 50 aniversario de la Constitución de Naciones Unidas, donde todos los presidentes del mundo así acudieron a Nueva York y tenían 5 minutos para hablar. Castro, cuando le correspondió su turno, sacó un pañuelo y lo cubrió y lo ubicó sobre el reloj que medía el tiempo. Eso fue lo que salió al siguiente día en los principales diarios del mundo. O sea, que él pudo calcular en la distancia, antes de llegar su turno, qué iba a hacer para impactar al resto de los presidentes que estaban allí. Eso es típico de un histérico. Es visible en él una psicopatía paranoica. El paranoico a veces se confunde con el paranoide, son dos cosas totalmente diferentes. El paranoico es aquel que tiene un comportamiento aparentemente normal, un lenguaje que aparenta ser también normal, pero cuando analizas el contenido de su actuación y de su pensamiento te das cuenta que hay una dicotomía, que es una ruptura entre lo que se piensa y lo que se hace. Eso es típico en Fidel Castro. En tercer lugar, es visible una psicopatía antisocial. La psicopatía antisocial es aquella en la que no se respeta ningún orden. Fidel Castro, que establece leyes, al siguiente día la viola. Es visible también una psicopatía esquizoide y lo puedes ver en la mirada. Esa mirada que él se propone que sea profunda, que sea aguda, que sea una mirada punzante, una mirada amenazadora, es típico del esquizoide. Y también, en quinto lugar, una psicopatía paranoide. El paranoide es aquel que tiene idea de persecución y de daño. Fidel Castro lleva 45 años en el poder, que vienen siendo alrededor de 550 meses. Si tú divides eso entre las cantidad de atentados o de supuestos atentados que han tratado de hacerle, dice él que más de 800, cada 19,7 días o cada 20 días están haciéndole un atentado a Fidel Castro. Y eso es imposible, lo cual te demuestra de que ese conjunto de psicopatía o de trastorno de la personalidad hace de Fidel Castro un monstruo. Pero hay algo visible también en el trastorno de la personalidad o en el psicópata, y es que sufre, pero compensa su sufrimiento haciendo sufrir al otro. Eso también es visible en el comportamiento de Fidel Castro. Él habla de los cubanos, por ejemplo, en tercera persona, porque él no se siente parte de esas personas que están sufriendo por su culpa, lo cual le ayuda a compensar el sufrimiento que él tiene como persona, que vive en la soledad del poder, que vive sin amigos, que vive en la extravagancia, que vive sin familia. Y todo eso es típico de una persona totalmente anormal y enferma desde el punto de vista psicológico. Pero ¿de dónde viene el empleo de psicópatas en los aparatos represivos? El académico Fredo Arias King, experto en transiciones democráticas en los ex países socialistas de Europa del Este, sostiene que el origen se encuentra en la revolución bolchevique de 1917 en Rusia. Los métodos y la filosofía violenta de aquellos revolucionarios, combinados con una apasionada y seductora retórica en materia de igualdad y justicia social, condujeron a la creación de una sociedad enferma que sirvió de modelo a muchas naciones a lo largo del pasado siglo XX. De hecho, hay una teoría en la sovietología de que esos regímenes tipo fascistas, tipo comunistas, regímenes totalitarios, donde hay bastante crueldad por parte del Estado hacia la población, atraen esa ideología de violencia, atrae a un segmento de la población que se caracteriza como el psicópata o el antisocial, el sociópata, todos esos son sinónimos. Hay 10 desórdenes de personalidad del American Psychiatric Association, la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, reconocidos, 10 de ellos, del narcisista, el esquizofrénico, paranoide,
Hay varios, pero uno de ellos se llama el psicópata. Y básicamente esta gente, que por lo general ocurre naturalmente con el 2% de toda población mundial en cada país, no se sabe por qué sucede esto, pero aproximadamente el 2% de las poblaciones son psicópatas, y esto se define como digamos, una aversión hacia la humanidad. No tienen, digamos, conciencia de lo que están haciendo, lastiman a otra gente sin pensarlo dos veces y tienen cierto placer en lastimar a otra gente. Pero al mismo tiempo son muy fáciles con la palabra, son gente sumamente carismática. Entonces hemos visto por grandes dictadores de la humanidad, Hitler, Stalin, eso se sospecha que eran pues, sociópatas, psicópatas, la característica de que mataron a millones de personas, pero al mismo tiempo eran muy carismáticos, cabe con esta definición. Entonces hay un fenómeno muy interesante que ocurre después de que se colapsa un sistema totalitario. Muchas de las personas de Mussolini, por ejemplo, que estaban en sus alrededores y que apoyaban a Mussolini, tenían la camisa negra puesta, se la cambiaron a una camisa roja muy inmediatamente después de que Mussolini fue ejecutado, y se hicieron comunistas en Italia. Entonces, si un filósofo diría, ¿cómo es posible si el nazismo y el comunismo se supone que son filosóficamente opuestos, ¿no? Sin embargo, el tipo de persona que atrae un sistema comunista y un sistema fascista es esencialmente la misma persona. Ocurrió lo mismo en Hungría está muy documentado en el museo en Budapest del totalitarismo, como muchos húngaros que estaban con el régimen fascista de Hungría aliado con Hitler se hicieron grandes comunistas después. Muchos miembros de la Stasi en Alemania del Este, la policía política del régimen comunista, habían estado en la SS o en la Gestapo de Hitler. Lo mismo sucedió, nada más que al revés, después del colapso del comunismo. Vemos un fenómeno interesante, que han habido algunos líderes fascistas surgiendo en Europa del Este, en Rusia, en Yugoslavia, y todos de ellos, sin excepción, los principales líderes fascistas de Europa del Este habían estado o en la KGB o la policía política de otros países excomunistas o en la nomenclatura comunista. Todos, Barkashov y Zhirinovsky en Rusia, por ejemplo, son los principales líderes fascistas. Los dos habían estado en la KGB. También Slobodan Milosevic en Yugoslavia, en Serbia, había estado en la nomenclatura comunista, en la Liga de Comunistas de Yugoslavia muchos años. Y Tuđman, que fue el croata, también un nacionalista croata que provocó las guerras, provocó la guerra, digamos, ayudó a Milosevic a provocar la guerra entre Croacia y Serbia, y después se echó sobre Bosnia-Herzegovina con tanques. Él también había estado de general del ejército yugoslavo y en el Partido Comunista y amigo personal de Tito, Josip Broz Tito. Entonces, es un fenómeno interesante cómo las camisas negras, las camisas rojas se intercambian con mucha facilidad, y la explicación de la sovietología es que este tipo de persona que se atrae al fascismo y al comunismo básicamente es el psicópata. Algunos psicólogos han llegado a afirmar que un mismo tipo de individuo que se siente atraído por la vida criminal en un país cualquiera puede encontrar fascinación en servir como policía político de los órganos represivos en los regímenes totalitarios. Los ejemplos sobran. Ocurrió en la Unión Soviética con los revolucionarios de la Cheká, quienes se autonombraban pioneros de la sociedad, y sucedió en la Alemania nazi de Hitler y en la Italia fascista de Benito Mussolini. En Europa del Este, muchos fueron los líderes que adoptaron el lenguaje de la violencia para justificar sus decisiones autoritarias y discriminatorias. Comenzando por Joseph Stalin en la Unión Soviética y Nicolae Ceausescu en Rumanía, hasta llegar a casos más recientes como los de Slobodan Milosevic en Yugoslavia, Islam Karimov en Uzbekistán, Separ Murad Niyazov en Turkmenistán, Kim Jong-il en Corea del Norte y Franjo Tuđman en Croacia. Ello sin olvidar a los paladines de la xenofobia rusa, Vladimir Zhirinovsky